raro se oye, doctor José Martín, ni soy enfermero, amén. Pueden tomar asiento, hermano, gracias, muy amable. Amén. Soy agradecido por todas las bendiciones de mi Dios en mi vida, en la vida de mi familia. Mi esposa no pudo asistir conmigo a este viaje, pero soy bendecido, hermano. Dios me ha bendijo con una esposa preciosa. 6 hijos ya criados, ya grandes, 8 nietos, 4 nietas, las nietas más lindas del mundo, en mi opinión, y 4 nietecitos nuevos que todos nacieron en el año pasado. Los varoncitos nacieron en el año pasado, los 4. Pero gracias a Dios soy bendecido. Tenemos ministerio en Tennessee. Ven y visítenos cuando pueda allá. Y quiero, hermanos, ser bendición a ustedes y a todos los que nos están mirando esta noche. He trabajado arduamente. Yo no soy high tech, yo soy un low tech dinosaurio. Amén. Yo no soy un high tech, pero hice lo que pude para esta presentación. Me dieron un tema que me interesa mucho y ojalá que sea bendición a ustedes, hermanos. Historia del texto crítico. Busquen su Biblia, 2 de Corintios, capítulo número 2, por favor. 2 de Corintios 2. Do I use this mic or the lapel mic? The lapel mic? This one's going to work? Yeah, it's working. Yeah, for me. Ok, 2 de Corintios, capítulo número 2, versículo 17. Un verso muy familiar. Versículo 17, dice la palabra preciosa del Señor. Oh, man. Un momento. Aquí estamos, versículo 17. Porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. Hay un versículo en 1 de Samuel que habla de el niño Samuel, el muchacho Samuel. Y lo tenía marcado aquí. Bueno, lo voy a solo mencionar. El Señor le llamó a Samuel varias veces de noche. Y el Señor estaba llamando a Samuel al ministerio de profeta. Y dice la Biblia que Samuel, aún siendo muchacho, no dejó ninguna de las palabras de Jehová caer en tierra. Y lo que yo voy a hablar esta noche y me indica que muchos individuos en la era apostólica y en la época post-apostólica, muchos de estos dejaron caer la palabra de Dios. Miren conmigo la historia del texto crítico. La palabra del Señor, hermano, nos enseña con claridad que su palabra es pura, es limpia, es fidedigna y es confiable. Amén. Toda palabra de Dios es pura, dice el proverbista. Cristo mismo nos recuerda: mis palabras no pasarán, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Amén. Dios prometió preservar su palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Un verso que hoy en día es muy controversial, unos versos controversiales, pero hermano, yo creo que estos versículos hablan de la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, las guardarás, las preservarás de esta generación para siempre. Este salmo habla de los pobres y necesitados, los menesterosos. Hermano, Dios no nos va a preservar menesterosos para siempre. Un día vamos a estar en el cielo con Cristo en gloria, en una mansión. Amén, hermanos.
Él no nos va a preservar pobre y menesteroso para siempre, pero Él va a preservar sus palabras para siempre. La Biblia dice, para siempre, oh Jehová, está establecida tu palabra en el cielo. Amén. ¿Quién fue el primer corruptor bíblico, hermano? Sí, Señor. Pablo dijo, porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios. Pero esto no comenzó con el apóstol Pablo, ni Juan el Bautista. Esto comenzó en el huerto del Edén. La serpiente le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comerás de todo árbol del huerto. Y le puso un signo de interrogación a lo que Jehová Dios le había puesto un punto. Amén. Un mandato claro. Ahí el enemigo empezó a meter la cizaña de sus artimañas, causándole duda a la mujer, confusión a la mujer. Y por ende, ambos cayeron, la mujer y el hombre, Adán y Eva. Y a usted puede ver el proceso que Satanás usó con Eva. Y últimamente ella logró lo que muchos hoy en día logran, especialmente en este país, ser dioses. La nueva era promete a sus seguidores que algún día serán dioses, ¿sí? Eso fue lo que sucedió con Eva. ¿Cuál es el propósito de la omisión y del cambio y de la añadidura a la palabra de Dios por los adversarios de Dios? Yo creo que, hermanos, que es para causar, para fomentar una duda en nuestra mente con respecto a Dios y con respecto a que si Dios se puede confiar. Amén. En otras palabras, ¿en verdad lo dijo Dios? Did God really say what he just said? And did he mean what he just said? En verdad significa Dios lo que acabó de decir, porque tengo dudas, estoy confundido, ¿verdad? Aquí vemos en el Antiguo Testamento, Dios declara que habían algunos escribas, algunos falsos profetas de Baal, algunos malignos en el Antiguo Testamento entre la nación de Israel que habían pervertido la palabra de Dios. Qué triste. ¿Qué es el texto crítico, hermanos? El texto crítico es uno de dos grupos principales o familias de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. El otro grupo mayor, que es mucho más grande, es el texto mayoritario o el texto recibido. El texto crítico muestra evidencias de corrupción y mutilación textual en Egipto desde una edad temprana entre los primeros 200 años. Amén, hermanos. Y el texto mayoritario que subyace todas las traducciones fieles y fidedignas, entre las cuales es la Biblia autorizada del Rey Jaime y la Reina Valera Gómez, es el texto mayoritario o el texto recibido. Yo voy a tratar de ser veloz porque tengo muchos slides para compartirles, pero el hermano Manny me aseguró que todo este material va a estar en nuestro sitio web de la Sociedad Bíblica RBG, así que voy a tratar de saltar sobre cosas que usted lo puede estudiar en su propio tiempo. Pero si alguien quiere decidir si una versión de la Biblia es fidedigna, llévalos a los siguientes versículos. Primero de Reyes, segundo de Reyes, habla de los sodomitas. ¿Tú sabes, hermano, que en las Biblias modernas han removido la referencia a sodomitas y han puesto prostitución idolátrica? Hermanos, en Sodoma y Gomorra había todo tipo de depravación cometida, ¿verdad? Y entre los cuales la mayor era la sodomía. Amén. Y hoy en día hay tanta confusión porque muchos creen que el Dios del cielo no está en contra de una relación homosexual fiel entre hombre y hombre y mujer. Hermano, es depravación y son sodomitas, es abominación al Señor. Amén, hermanos. Así que llévalos a estos versículos y verás, y al final de la lección vamos a tener otra lista de versos importantes. Esa sí la vamos a compartir. Creemos que Satanás motivó a muchos escribas inconversos para eliminar palabras, frases, cláusulas y párrafos enteros. Estos corruptores también añadieron palabras y cambiaron palabras libremente, sustituyéndolas por las que le daban la gana, hermano. Esta es la clase de carácter que tienen estos hombres, estos escribas corruptores. Cristo advirtió a sus discípulos, guardaos de los escribas. Amén, hermanos.
Ahora vamos a ver rápidamente las advertencias apostólicas. Increíble como cuánto el Espíritu Santo ama la verdad de Dios en el cristiano, en el discípulo, para advertirle de tan gran cantidad de advertencias, hermanos, en la palabra de Dios. Aquí tenemos una lista larga de advertencias, warnings, en la palabra del Señor, para que las ovejas de Dios, para que los verdaderos biblicistas, los creyentes, no serían seducidos o engañados o llevados al error. Aquí están todos los versos, ¿verdad? Y uno que me llama mucho la atención está en Tito. Versículo 3 dice, al hombre hereje después de una y otra amonestación. Wait a minute. Oh, I forgot to do this. Hang on one second. I think I got to do it right here. Okay. Al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Esto es lo que Dios piensa de un corruptor bíblico. Es herejía, hermano, manosear la palabra de Dios. Es gran pecado meterte con las palabras de Dios. ¿Sí? Es peligroso. Okay, how do I get it back? Right there. ¿Cuándo entrarían los corruptores bíblicos? Bueno, how do I go back? This one? Okay, thank you, brother. ¿Cuándo entrarían estos lobos, estos corruptores, hermano? ¿Se acuerda en la Biblia leer acerca de la crucifixión de nuestro Señor? Yo le voy a decir una cosa. Los escribas y los ancianos que lograron convencer a las autoridades a matar a Jesucristo, a crucificarlo, tenían más fe en las palabras de Jesús que muchos de sus discípulos. Porque ellos aseguraron el sepulcro, ¿verdad? Pusieron una guardia. Pero mira lo que le dijeron. Mira lo que sucedió. Dice, aquí dice, reuniéndose con los ancianos y habiendo dado consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, de sí, sus discípulos vinieron de noche mientras dormíamos y lo hurtaron. Y después en el siguiente capítulo, creo que es Mateo 28, dice, y ellos tomando el dinero hicieron como fueron instruidos, y este dicho ha sido divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hermanos, el primer ataque nuevo testamentario del adversario contra la fe cristiana era contra la resurrección del Señor. Y los líderes judíos sospechaban algo de lo que este joven rabino llamado Jesucristo en sus ojos, ¿verdad? Que había algo verdadero de lo que había prometido. Por eso pusieron la guardia, por eso sellaron el sepulcro. Y Cristo, gloria a Dios, resucitó de los muertos al tercer día. Pero lo que dice la Biblia, cuando fue escrito Mateo, no me acuerdo qué año, 45, 50, 55, hay variación. Hasta ese día, hasta esa fecha, todavía estaban divulgando el rumor, los judíos incrédulos, de que los discípulos le robaron el cuerpo al Señor. Amén, hermanos, el cuerpo del Señor. ¿Y qué clase de soldados eran esos, hermanos? Mientras dormimos, sus discípulos entraron de noche y lo robaron. ¿Qué clase de policía es eso, hermano? Tremendo, ¿verdad? Ahora, mira aquí conmigo el apóstol Juan. Y el verbo fue hecho, dígalo conmigo, carne. Dígalo otra vez. Y el verbo fue hecho carne. Veremos en este estudio cómo los corruptores y los adversarios atacan específicamente el cuerpo físico de nuestro Señor. Tienen un ánimos especial en contra del cuerpo del Señor, el cuerpo físico, por alguna razón. En Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Ese es el verdadero Salvador nuestro.
Ahora, en Primera de Juan hay muchas advertencias, no vamos a demorarnos mucho. También en Segunda de Juan, hablando de los anticristos. Pero miren lo que dice en Primera de Juan. En el segundo verso ahí en la lista. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante en el estudio. El apóstol Pedro también dio advertencia. Dice, hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor quien los rescató. Ese versículo dice, y muchos seguirán sus caminos perniciosos. Escucha para eso. Y dice, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Lo que estas personas, estos mutiladores, estos revisores malignos terminan en lograr es que muchas personas se confundan, muchas personas se duelan, causan que falte su fe y que algunos blasfemen, ¿sí? Así que vamos a seguir adelante. Es el apóstol Judas. Usted podrá leerlo después. Ahora mira cuántas advertencias el apóstol Pablo nos ha dejado, hermanos. Un montón de advertencias. Mira aquí Colosenses en capítulo 1 dice, en su cuerpo de carne mediante la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Pablo enfatiza el hecho de que Cristo es el Hijo de Dios, pero es 100% hombre y a la vez 100% Dios. Amén, hermanos. El siguiente verso dice, mirad que nadie os engañe por medio de, di esa palabra conmigo, filosofías y vanas sutilezas. Lo que Pablo estaba hablando no era de la sabiduría de Proverbios o de los Salmos. Lo que Pablo estaba hablando era la filosofía de los griegos y de los orientales que había dejado fuera el conocimiento del verdadero Dios o no conocían al verdadero Dios. Y toda esa filosofía del mundo, la sabiduría del mundo, es basura ante los ojos de Dios, hermanos. Y veremos que más luego en el Nuevo Testamento vamos a ver el peligro de esa filosofía. Pablo habla de los que naufragaron en la fe. Himeneo y Alejandro eran dos de ellos, ¿sí? Doctrinas de demonios. Mira el tercer versículo, hermanos, de Pablo, la advertencia de Pablo. El tercero en la lista dice, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahora mira el último verso, que sean descaminados de la verdad, diciendo que, léalo conmigo, que la resurrección ya pasó y trastornan la fe de algunos. Amén. Los testigos falsos de Jehová nos dicen que Jesucristo regresó invisiblemente en el cielo en el año 1914. ¿Sí? Hermanos, tenemos que quedarnos fieles a la palabra de Dios y tenemos que interpretarla correctamente. Amén, correctamente. Tenemos, como dice Pablo, trazando bien la palabra de verdad. ¿Sí? Acuérdense de lo que Pablo dijo a los Corintios. Dice, y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Hermanos, en este capítulo Pablo habló varias veces de la importancia de la resurrección corporal de Jesucristo de los muertos, porque si no tenemos un Cristo vivo, nuestra fe es vana. Todo es por demás, hermano, si Cristo no ha resucitado. Amén. Pablo también le llaman a estos hombres que resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. ¿Sí? Eso es como Pablo los describe. Ahora, herejes y adversarios del Nuevo Testamento. Todos estos nombres aparecen en la palabra de Dios, pero son nombres de infamia. ¿Sí? Infamia. Porque estos son personas que se opusieron a los apóstoles. Bueno, sí, se opusieron a los apóstoles y especialmente al apóstol Pablo y tienen sus nombres grabados en la Biblia, pero no para el bien, sino para infamia. Simón Mago, en mis estudios, hermanos, yo aprendí algo. Muchos consideraron a Simón Mago en Hechos 8
el primer gnóstico. Y es posible que él fuera el primer gnóstico, porque él estaba en el asunto por dinero, por popularidad, y él había engañado a mucha gente en Samaria con su magia, ¿verdad? Pero acuérdate de algo, que no hay magia blanca ni magia negra, toda la magia es del diablo. Amén, hermanos. Menandro era compañero de Simón Mago. Menandro de Samaria era compañero de Simón Mago. El gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo, hermano? Otra vez, usted puede estudiarlo a su tiempo, pero quiero que noten conmigo el número 3. El número 3 dice que Jesús no nació de una virgen, sino que era un buen hombre y logró ser el Cristo cuando fue bautizado. Ahora miren conmigo la número 5, que el Señor Jesucristo no resucitó corporalmente. Hermano, déjeme decirle cuán peligroso es esa posición. Tú no sabes que los testigos hoy en día no creen que Cristo resucitó de los muertos físicamente. Y el problema el gran problema que ellos tienen con Dios es ¿qué le sucedió al cuerpo de Jesús? Y si usted le pregunta a ellos no te pueden dar la respuesta. O desapareció en gases, o Dios, el Padre lo escondió en un rincón por allá. Pero no te pueden explicar. Hermano, nosotros creemos que Jesucristo es el santo, perfecto Hijo de Dios, nacido de una virgen. Vivió una vida perfecta, fue impecable, intachable y murió. Dio su vida voluntariamente por nosotros, derramó su sangre, murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de los muertos. Con un cuerpo glorificado, hermano. Ese es nuestro Salvador. Un Salvador supernatural. Y miren el número 11. Miren el número 11. Que el varón Jesús existió aparte del Cristo o el Logos de Dios. O sea, separan a los dos. ¿Sí? Y dicen que solo los élites que adquieren a cierto nivel, a cierto grado de conocimiento, pueden entonces recibir el Cristo. Y ellos mismos también se consideraban como un Cristo. Eso me huele bien apestoso, hermano. Eso es increíble lo que esta gente cree. Pero mira los gnósticos, los primeros 160 años. Menandro, ya lo mencionamos a él, Simón, Saturnino, Cerinto. Y Cerinto es interesante, hermano. Cerinto era contemporáneo con Juan, el apóstol. Y él conocía a Juan, tal vez tuvo tratos con el apóstol Juan, pero luego se separó y se juntó con los gnósticos. Un hombre interesante. Tasiano y Basílide. Ahora miren conmigo cuántos de estos provienen de Alejandría. Cerinto, Basílide, Valentino, Heracleón. Y aquí quiero que vean a uno que se llama Carpócrates, de Alejandría también. Él se adoptó a sí mismo el Evangelio de Marcos. Muchos de estos gnósticos, hermanos, querían ser parte de la familia de Dios, pero no podían llegar a la fe en Cristo. No podían de entregar su alma a Jesucristo. No podían creer que Él era divino y que es el eterno Hijo de Dios. No podían llegar a esa etapa, pero ellos querían apropiarse de lo que nosotros, las bendiciones que nosotros tenemos. Y muchos de ellos se apropiaron evangelios. Cerinto se apropió el evangelio de Mateo. Carpócrates, Marcos, y Marción. Vamos a hablar de Marción en un momento. El evangelio de Lucas. Pero había uno de estos tipos llamado Cerdo. ¿Puede creer que había uno llamado Cerdo? Perfecto nombre, ¿verdad? Amén. Ahora, vamos a seguir adelante. Este veneno gnóstico llegó a Alejandría, la sede de educación, de erudismo, de enseñanza, de filosofía, de educación, ¿verdad? Todo esto llegó a Alejandría y después se puso bien interesante. Yo prediqué, hermanos, sobre el Evangelio de Marcos anoche, ¿sí? Pero basé algo de mi mensaje sobre este slide. ¿Y por qué es tan importante, hermanos, la resurrección corporal de Cristo? ¿Por qué es tan importante, hermano? Porque no hay ningún ser humano que jamás ha vivido que ha hecho lo que
Cristo nuestro Señor ha hecho. Amén, hermanos. No hay otro. ¿Sí? No hay otro. Y para estos gnósticos y estos corruptores, Cristo era un hombre especial, un ser espiritual. Él era un buen hombre, nos dio un buen ejemplo, murió como mártir, pero no era el perfecto, santo, eterno Hijo de Dios. Ese es el problema que el Espíritu Santo tenía con estos herejes. Filón de Alejandría. Él fue experto en mezclar filosofía griega con judaísmo, ¿sí? Ahora, este es mi hereje favorito, hermano, Marcion. Yo no conocía mucho de él hasta que empecé a estudiar esto a fondo. Este hombre, creo que tuvo padres cristianos, tuvo mucha riqueza, él era un hombre rico, un joven rico. Se juntó a la iglesia en Roma y pagó una gran cantidad, dio una gran cantidad de ofrenda esperando que lo hicieran obispo o algo así. Bueno, no duró mucho tiempo en Roma, vieron cómo olía este hereje y lo expulsaron de Roma y luego la iglesia lo expulsó completamente, ¿verdad? En el año 144. Pero Marción es interesante porque él era un gnóstico, pero era un gnóstico cristiano. O sea, él, lo digo entre comillas, para los que me están escuchando sin el video algún día, no crean que yo le dije que él era cristiano, pero él era un hereje con simpatías cristianas. O sea, él se hizo líder y plantador de organizaciones marcionitas. Pero yo quiero que ustedes vean la clase de Biblia que Marción se quedó. ¿Con qué clase de Biblia se quedó? Esta era la Biblia de Marción. El Evangelio de Lucas, lo cual mutiló, removiendo casi todo lo que refería a la genealogía, nacimiento y niñez de Jesucristo. Y removió la conexión de la ley con Jesucristo. Se quedó con solo 10 epístolas de Pablo: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Laodiceos es la epístola de Efesios probablemente, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses y Filemón. Ahora miren abajo, rechazó a 1 y 2 Timoteo, Tito, Hebreos, el resto del Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento. Este hombre no creyó en el Dios de Israel. Él rechazó a Jehová de los ejércitos y él inventó un propio Dios, su propio Dios, que le llamó el Demiurgo, que fue el creador de todo y es un Dios inferior. Escuchen eso. Él creía, esto es locura, hermano. Pero por eso fue rechazado por los verdaderos cristianos. Y noten que rechazó las epístolas pastorales, donde hay tantas advertencias contra corruptores y herejes. Amén, hermanos. Él no pudo quedarse con las epístolas pastorales, pero él seguía a Pablo y pensó que ser algo tan grande en el mundo de los herejes. Pero bueno, allá él y Dios, ¿verdad? Ahora, Panteno de Alejandría era otra vez Alejandría. Todas estas personas creían en el universalismo, hermano. ¿Ustedes saben lo que es el universalismo? ¿Alguien sabe lo que es todos saben, familiares? El universalismo es la creencia que Dios es un Dios de tan grande amor que todos los seres humanos van a ser salvos. Todos los seres humanos, los buenos y los malos, los guapos y los feos, los gordos y los flacos, todos van a ser salvos. Y todos los demonios van a ser salvos también. Sí, Señor. Claro, los buenos ángeles son salvos, pero los ángeles que se rebelaron contra Jehová también tendrán chance de ser salvos. Sí, Señor. Y aún el chamuco mismo, Satanás, va a ser salvo también. Ese es el universalismo. Hermano, estos herejes, estos corruptores en Alejandría creían en todo eso. ¿Sí? Vamos a ver otro más. Orígenes de Alejandría. Hermano, el mundo escolástico se ha enamorado de Orígenes. Pero noten que ni la Iglesia Católica le llama San Orígenes. Es una razón, eso es algo de notarse. ¿Por qué? Porque los que la Iglesia Católica veneraba últimamente podían, ¿verdad?, ser considerados, después de tantas etapas, ser considerados santos. Pero ni este hombre lo llamaron santo. Y él vivió en la misma etapa de los padres de la iglesia. En los primeros 200, 300 años después de Cristo. Mira toda la locura que este hombre creía, hermano. Subordinación de Jesucristo al Padre, transmigración del alma. Es una forma
de reencarnación. La transmigración es una forma de reencarnación. Salvación universal y el purgatorio. Noten conmigo esto es importante. Orígenes se había tan entregado a tornar todos los eventos bíblicos en alegorías que él mismo dijo, las escrituras son de poco uso para aquellos que las entienden tal como están escritas. The scriptures are of little use for those that understand them such as they are written. ¿De verdad? ¿De veras? Yo creo, hermanos, nosotros somos bendecidos, hermano. Porque Dios nos instruyó y nos discipuló con el método literal de la interpretación bíblica. El método literal, gramático literal. Estas pobres personas no escogieron ese buen camino, hermanos. Ario de Alejandría. Estas son las creencias de Ario. El Padre creó al Hijo, que el Hijo es inferior al Padre y que el Espíritu Santo es una fuerza. ¿Han oído esas creencias antes, recientemente, en el mundo moderno? Herejías numerosas de Alejandría, usted lo podrá leer en otra ocasión. Alejandría y la filosofía humana. Yo ya mencioné sobre el método de interpretación. Hermanos, si usted interpreta las palabras del Señor solo espiritualmente y alegóricamente y simbólicamente, tú vas a poder inventar tu propia religión. Vas a poder tener tus propios seguidores y tu propia religión. Pero ay de ti. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Códice Alejandrino. Aquí tenemos uno de los grandes textos críticos de los años 400 a 440. Tiene el texto bizantino en todos los libros excepto en el Nuevo Testamento, según Thomas Strauss. Aquí tenemos el Códice Vaticano. Este era la niña del ojo de Westcott y Hort. Lee el Dios unigénito en Juan 1:18. El Dios unigénito. Hermano, en Juan 1:18 dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Nosotros no creemos en un unigénito Dios. Creemos que el Hijo es Jesucristo. El Hijo de Dios, Jesucristo, es el unigénito Hijo de Dios. Pero si tú inventas un unigénito Dios, tú vas a resultar con una religión como la mormona o los testigos de Jehová, ¿verdad? Algo así. Inventan sus propios dioses. Ahora miren algo más peor todavía. En los 4 evangelios, comparado con el texto recibido, nuestro texto, sufre 7,578 palabras omitidas o alteradas. 7,000, hermanos, en los 4 evangelios. Ahora, el Códice Sinaítico. Este libro está peor que el Vaticano, si se puede decir así. Omite 3,455 palabras. Añade más de 800 palabras, sustituye más de 1,000 palabras, transpone 2,200 palabras y modifica 1,265 palabras, 8,972 palabras afectadas, pero hermanos, afectadas solo en los 4 evangelios. Yo ni me atrevía a estudiar los otros libros, porque ¿a dónde paramos? Es por eso que Dean Burgon le llamó a Sinaítico y Alejandrino, le llamó los 2 falsos testigos de Mateo 26. Los 2 falsos testigos de Mateo 26. Amén, hermano. Acuérdate que Erasmo tuvo oportunidad de usar los textos egipcios para su obra, pero los rechazó. ¿Quién dice amén, hermanos? Corruptores modernos. Y estamos llegando a Pénjamo, hermanos. ¿Sí? Dice, todos estos corruptores tienen algo en común. Mírenlo conmigo. El crítico textual racionalista trata las Sagradas Escrituras como cualquier otro libro escrito por hombres. No cree en la inspiración verbal ni en la preservación de las Escrituras. Minorizan o rechazan completamente los milagros o lo supernatural. Cree que solo ellos deben determinar el contenido bíblico y rechaza el sacerdocio del creyente, lo que nuestro Dios ha usado para la preservación de su palabra, y ama la falsamente llamada ciencia, la evolución y vanas filosofías. Tienen algo en común. Mira, todos los corruptores de Alejandría amaban la filosofía, amaban la evolución, amén,
y no creían que la palabra de Dios era inspirada verbalmente y preservada por Dios. No lo podían creer. Por eso se atrevieron a hacer tanto daño a las escrituras. Brooke Foss Westcott llamó al texto recibido vil. Vil. Ese es el héroe de Nida y de los algunos hermanos modernos hoy. Amén, hermanos. Fenton John Anthony Hort, compañero de Westcott, ambos pertenecían a un club que investigaba fantasmas y comunicación con los muertos. Eso está documentado. Está documentado por sus propios hijos. Sus propios hijos escribieron libros sobre las cartas que estos dos hombres se escribían uno al otro y entre sus amigos. Y estos hombres, hermanos, creían en la evolución, creían que adorar a María era igual que adorar a Dios, creían en un montón de tonterías y locuras, hermano. Y a ellos les fueron encomendado la sagrada obra de actualizar la palabra de Dios, la Biblia. Y ellos le decían a todo el mundo que estaban actualizando la Biblia del rey Jaime. Pero eso fue una gran mentira. Ellos no estaban actualizando la Biblia del rey Jaime para mejorar la ortografía. Ellos inventaron un texto griego nuevo. Un texto griego nuevo, usando los textos corrompidos de Alejandría. Los hijos de Westcott y Hort escriben cómo Westcott disfrutaba pasar la noche entera en el santuario del templo, compañerizando con los fantasmas de los difuntos hasta la subida del sol. Vamos a ver la siguiente página. Miren aquí. Los papeles del Congreso de su iglesia incluyen aquellos presentados en Nottingham en 1871. Dice, el último de estos sobre la comunión de los santos parece estar especialmente asociado con Peterborough y se publica en un volumen de sermones de Peterborough. El tema además es uno muy querido para él, hablando de Hort. Tenía un poder extraordinario para realizar esta comunión. Era su deleite estar solo por la noche en la gran catedral, porque allí podía meditar y orar en plena simpatía con todo lo bueno y grande del pasado. Escucha eso. He estado con él allí en una noche de luna cuando el vasto edificio estaba habitado por luces y sombras extrañas y el tic-tac del gran reloj sonaba como los pasos de un gigante en el profundo silencio. Entonces siempre tenía compañía abundante. Una vez una hija en años posteriores lo encontró regresando de una de sus meditaciones habituales en la oscuridad solitaria de la capilla en el castillo de Auckland y ella le dijo a él, ¿esperas que no te sientas solo? Oh no, dijo él, está lleno. Y mientras hablaba su rostro brillaba con una de sus hermosas sonrisas. Dicen que cada silla de la capilla, grande, catedral grande, cada silla se llenaba con un espíritu. Venían uno por uno, se quedaban toda la noche con él platicando y después antes que subiera el sol, como los vampiros, se iban uno por uno se iban. ¿Sí? Ese es el trasfondo de Westcott y Hort. Amén, hermanos. Lo que tienes que creer y para aceptar la teoría de Westcott y Hort. Número uno, que los que creían en la deidad de Cristo a menudo corrompían manuscritos bíblicos. En segundo lugar, tienes que creer que los que negaban la deidad de Cristo nunca corrompieron manuscritos. Tienes que creer que los que murieron para dar la Biblia al mundo no se podían confiar con la Biblia. Tienes que creer que sus matadores sí se pueden confiar. Que todos los cristianos, celtas, valdenses, albigenses, henricianos, petrobrusos, griegos, ortodoxos, palicianos, a iglesias protestantes, anabautistas y bautistas jamás tuvieron la pura palabra de Dios. Eso es verdad, hermano. Si usted va a aceptar el texto crítico como el texto verdadero de hoy, entonces la iglesia de Cristo nunca tuvo la palabra de Dios por 1800 años. Y tienes que creer que los católicos romanos y los racionalistas de los 1800 sí tuvieron la pura palabra de Dios. No, hermano, es tontería. Es tontería, hermanos. Yo quiero, I don't know what happened here, brother. Let's see. Me faltan unos slides. El último slide es que me falta. Pero, ok, that's fine. El último slide era
Las doctrinas, yo se lo enseñé al hermano Manny, no sé por qué no está aquí hoy. Qué interesante, ¿verdad? Y te lo enseñé, no es cierto, hermano. Pero el último slide era las doctrinas dañadas por los cambios y las omisiones del texto crítico. Y solo vamos a mencionar una, porque eran como 20 o 25 doctrinas primordiales. En Juan 7:8, Cristo dice en el texto recibido, vayan ustedes vosotros a la fiesta, yo no subo ahora. Algo así. El texto crítico dice, vayan ustedes a la fiesta, yo no subiré. 2 o 3 versos después, Cristo subió a la fiesta. El texto crítico tiene removido una palabra. En inglés es la palabra yet, aún, o todavía. Yo no subo todavía. Si tú remueves esa palabra del texto de la palabra de Dios, tú haces que Jesucristo sea un mentiroso. Déjame decirte algo, hermanos. Mi Salvador no es un mentiroso. Como está escrito, todo hombre sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este es el origen y el por qué no podemos usar el texto crítico. Padre Santo, bendice tu palabra. Bendice tu pura, preciosa palabra, Señor. Y ayúdanos, Señor, a amarla más y más, a obedecerla y vivirla más y más, y a darte honra y gloria a tu precioso, hermoso, santo nombre, con todo lo que somos y seremos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.